Bien chicos, vamos a continuar entonces estudiando las operaciones con números enteros. Esta vez vamos a ver la quinta operación, que ya sería la potenciación. Vamos a dar entonces una definición. Nosotros vamos a definir la potenciación como una multiplicación abreviada de factores iguales. Entonces de acá lo que vamos a rescatar es justamente esto, que cuando hablemos de potenciación vamos a estar hablando nosotros de una multiplicación abreviada, pero no cualquier multiplicación. Necesariamente hay una condición de que los factores deben ser iguales. Acá abajo entonces está la definición de potenciación y también he aprovechado para colocar la notación. Entonces fíjense, acá tengo una potencia a elevado a la n, donde a para mí va a ser la base y n va a ser el exponente. Pero como estamos estudiando el conjunto de los números enteros, entonces vamos a hacer una restricción de que el exponente va a pertenecer, esto significa pertenecer, al conjunto de los números naturales. Es decir, que va a tomar valores de 0, 1, 2, 3, etcétera, todos los enteros positivos. Bien, entonces la definición, a ver qué nos dice. Yo tengo una potencia, fíjense, y según la definición habíamos dicho que es una multiplicación abreviada. Entonces lo puedo representar esta potencia a través de una multiplicación de factores. En este caso, todos los factores van a corresponder a la base. Ahora, ¿qué cantidad de veces se va a repetir, en este caso, la base? Pues la cantidad de veces que me diga el exponente, ¿no es cierto? Por eso he colocado n veces en esta parte. Bien, entonces el objetivo va a ser siempre de poder determinar un resultado, ¿no es cierto? Yo lo he generalizado a través de la letra b y recibe el nombre de valor de la potencia. Vamos a hacer entonces un ejemplito para ver justamente cómo se aplica esto de la definición. Por ejemplo, si tenemos nosotros negativo 3 que esté elevado a la cuarta potencia. Entonces, según la definición, nosotros podemos expresar esto como una multiplicación de factores iguales. Esos factores iguales necesariamente son la base, entonces voy a repetir en este caso el menos 3. Fíjense, una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces. Ahí está. ¿Por qué he repetido cuatro veces la base? Porque justamente el exponente es 4. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiéramos calcular el resultado, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Yo voy a colocar igual en esta parte. Como lo hemos representado la potenciación a través de una multiplicación, eso era la definición, ¿no es cierto? O viceversa, una multiplicación de factores iguales, lo podemos nosotros representar a través de una potencia. Entonces calcularemos la multiplicación, ya conocemos. Empezamos por la regla de los signos, que se aplican solamente en multiplicación y división. Contamos cuántos signos negativos tenemos. Fíjense, 1, 2, 3, 4 signos negativos. Como el 4 es un número par, entonces el resultado va a llevar el signo positivo. Pero también les había dicho de que no es necesario escribirlo el signo más. Ahora trabajamos con módulos. Entonces tendríamos 3 por 3, 9. 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Entonces el resultado había sido 81. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver un procedimiento general nosotros para poder determinar la operación de potenciación. Yo lo resumo este procedimiento a dos pasos. Como un primer paso tenemos que determinar el signo del valor de la potencia. Entonces lo vamos a resaltar porque es bien importante. Paso número 1, determinamos el signo del valor de la potencia, para lo cual vamos a aplicar dos reglas que va a depender obviamente del exponente. Yo tengo dos casos. Entonces, cuando el exponente es par, el signo del valor de la potencia va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que el exponente sea par, es decir, 2, 4, 6, etc. Entonces, por más de que la base sea negativa, el resultado va a llevar el signo más. Por ejemplo, si tenemos una potencia de una base negativa y el exponente es par, entonces vamos a colocar así. Por lo tanto, el resultado automáticamente siempre va a ser positivo. ¿Listo? Entonces el otro caso también sería de que si tuviera una potencia con una base positiva, y obviamente estamos hablando de exponente par, entonces ahí está, el resultado positivo, ¿no?
Bien, ahora veamos el otro caso, que va a ser cuando el exponente sea impar. En ese caso, fíjense, el signo del valor de la potencia será el mismo que el de la base. ¿De acuerdo? Vamos a resaltar entonces esta parte. Será el mismo que el de la base. Rescato eso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes van a tener una potencia, digamos que la base sea negativa y el exponente que sea impar. Entonces, según esta regla, lo que me dice es que cuando el exponente es impar, lo que yo tengo que hacer es copiar el signo de la base. ¿De acuerdo? Entonces, ese negativo que está apareciendo en la base, lo voy a copiar al resultado. ¿Y qué pasa si en este caso la base es positiva? Entonces, de la misma forma, ¿no? Si la base es positiva, entonces ese positivo lo vamos a copiar en el resultado. Bien, continuamos. Entonces, el segundo paso va a ser determinar el valor de la potencia. Y para esto vamos a utilizar la definición de potenciación. Eso lo vamos a ver, pero más adelante con algunos ejemplos que les he preparado. Bien, ahora quiero que veamos esto que también es muy importante, que tiene que ver con las propiedades de la potenciación. Yo diría que es fundamental tener un dominio de estas propiedades. En este video solamente vamos a abarcar la primera y la segunda. En la siguiente parte, entonces vamos a continuar con el resto de las propiedades para hacer la explicación correspondiente. La primera propiedad, entonces, potencia de exponente cero, ¿no? Acá está generalizado, fíjense. Independientemente de lo que yo tenga en la base, puede ser un número negativo, puede ser un número positivo, pero con una excepción, la base no va a poder ser 0 cuando el exponente sea 0. Ya vamos a hacer esa excepción. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Que cuando tengo una potencia de exponente 0, el resultado es 1. Acá tienen un ejemplo. Digamos, tengo menos 7 que está elevado a la 0, por lo tanto el resultado me sale 1. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es potencia de exponente 1 o potencia de exponente unitario. Entonces, fíjense, acá estoy generalizando. Si tengo a elevado a la 1, donde a puede ser cualquier número entero, según la definición, el exponente me dice la cantidad de veces que voy a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, como me dice 1, entonces repito una vez la base. Y ya está. Y aquí tienen un ejemplo. Menos 11 elevado a la 1, entonces menos 11. ¿Listo? Esas son entonces las dos propiedades que vamos a empezar viendo. Ahora nos vamos a ir a hacer algunas actividades para practicar esto. Vamos a empezar con el 1 romano, donde nos está diciendo calcula las siguientes potencias, ¿no? Y tenemos 10 ejercicios. Nos vamos a habilitar en esta parte operaciones auxiliares nosotros que vamos a necesitar. Entonces colocaremos operaciones auxiliares. Y empezamos. El primer ejercicio, fíjense, tengo menos 3 elevado a la cuarta. Nosotros habíamos dicho de que debemos observar en el primer paso, o debemos determinar en el primer paso el signo, para lo cual tenemos que ver el exponente. Entonces, fíjense, el exponente en el ejercicio 1 es 4. El 4 es un número par. Y habíamos dicho que cuando el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces tendríamos que escribir más, pero el más se sobreentiende. Entonces directamente nos vamos al paso 2 y aplicando la definición de potenciación vamos a calcular el valor de la potencia. Entonces en este caso me olvido directamente del signo, trabajo con 3 y lo voy a repetir 4 veces. Entonces tendría 3 por 3 por 3 y por 3. Esto me va a dar un resultado de 81. Entonces directamente anotamos 81 acá. Siempre es aconsejable hacer las operaciones auxiliares en una hojita extra o en un costado del ejercicio, cosa que acá directamente manejemos el resultado, ya sea a la derecha o abajo, especialmente cuando veamos operaciones combinadas, para que no se nos complique el ejercicio. Vámonos al segundo. En el segundo ejercicio también observamos el exponente, en este caso es impar. La regla entonces de signos me dice que copie, ¿no? El exponente de la base, perdón, el signo de la base, lo debemos copiar al resultado. Entonces este negativo lo copiamos y ahora hacemos la operación auxiliar, que en este caso sería la base 2 y repetimos en este caso 3 veces. Entonces esto me va a dar un resultado de 8. Vámonos al ejercicio 3. Este es un caso especial, fíjense. Vamos a hacer una diferenciación entre dos situaciones. Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, menos 5 que está elevado al cuadrado?
Y tengo otro ejercicio donde tengo menos 5 elevado también al cuadrado. Hay mucha diferencia en estas dos situaciones. En el primer caso, en el de arriba, fíjense, el exponente está afectando a todo el entero menos 5, incluido el signo, obviamente, por el paréntesis. Ahora, en el caso de abajo, fíjense, el exponente solamente está afectando al 5, más no así el negativo. Entonces van a ver que el resultado va a ser diferente. En el primer caso, entonces, como el exponente es par, el resultado es positivo y 5 por 5 nos da 25. En el segundo caso, el menos lo tenemos que copiar y recién hacemos nosotros la potencia que sería 5 al cuadrado, ¿no? Esta parte de acá. Entonces acá 5 al cuadrado me sale también 25, pero fíjense la diferencia en el signo. En esa lógica, entonces, vámonos al ejercicio 3. Voy a copiar el menos. 9 al cuadrado sería 9 por 9. Entonces me va a dar acá 81. El ejercicio 4 es la aplicación directa de la primera propiedad. Entonces, potencias de exponente 0, siempre y cuando la base no sea 0, entonces directamente trabajamos con 1. El ejercicio 5, aplicación de la segunda propiedad. Si tengo potencia de exponente 1, entonces en este caso repito la base menos 6. Vámonos al ejercicio 6. Acá entonces tengo menos 4 elevado al cubo. Debemos observar nosotros el exponente, en este caso es impar. Por lo tanto, vamos a copiar el signo de la base en el resultado y hacemos la operación auxiliar para determinar el valor de la potencia. En este caso sería 4 por 4 por 4. Esto nos va a salir 64. ¿Listo? El ejercicio 7, entonces, aplicación de la primera propiedad, pero recordemos de que el 0 no está afectando a todo el número entero, solamente al 7. Entonces voy a copiar el menos y aplico la propiedad, ¿no? 7 elevado a la 0, según la propiedad, esto me sale 1. El ejercicio 8. Si observan, el exponente es par, 2 en este caso. Por lo tanto, el resultado es positivo. Partimos de ahí. Ahora la operación auxiliar sería 10 por 10. Repetimos 2 veces el 10. Hacen ustedes el cálculo y les sale 100. Vámonos al 9. Menos 1 elevado al cubo. Fíjense que el exponente, que es lo primero que debemos observar, en este caso es impar. Entonces vamos a copiar el signo de la base, menos, y aplicando la definición yo tendría que multiplicar 1 por 1 por 1, 3 veces el 1. El resultado entonces obviamente va a salir 1. El último, fíjense, 0 elevado a la 4. El 0 en este caso es el elemento neutro, es decir, que no tiene signo. Entonces directamente aplicamos la definición. Tendríamos que multiplicar 4 veces el 0 de esta forma y el resultado va a salir 0. Mucho cuidado, una observación en esta parte es de hacer lo siguiente. Digamos que ustedes tengan, nos vamos a inventar un ejemplo, negativo 2 elevado a la 5. Mucho cuidado con multiplicar directamente la base por el exponente. Esa propiedad no existe. Entonces, si ustedes me lo colocan acá, 2 por 5, 10, o negativo 10 en todo caso, esto no se puede hacer, ¿correcto? Entonces, no se puede hacer. No existe una propiedad que te permita hacer una multiplicación de base por exponente. Acá lo correcto sería aplicar la definición de potencia, ¿no es cierto? El exponente es impar, entonces copiamos el signo menos y hacemos la operación auxiliar que sería 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, ¿no es cierto? En este caso el resultado sería 32. Esto sí es correcto. Lo de arriba, evidentemente, no. Entonces, es necesario recalcar aquello. Bien, vámonos a un segundo ejercicio. En este caso tenemos una tablita que debemos completar. Empezaremos. El a cuadrado. Entonces, para el a cuadrado, si ustedes observan, a vale menos 1. Entonces, la operación que debemos hacer es negativo 1. Lo vamos a hacer en esta parte, elevado al cuadrado. Exponente par, resultado positivo. Y 1 por 1, esto nos da 1. Entonces, anotamos ahí. Siguiente, b cuadrado. Entonces, b cuadrado para mí b es 3, por lo tanto yo voy a tener esta operación. 3 elevado al cuadrado, entonces ese sería 3 por 3, es decir, 9. Luego tengo a al cubo. A sigue valiendo menos 1, entonces tendría menos 1 elevado al cubo. Exponente impar, copio el signo de la base y en este caso sería 1 por 1 por 1, que sigue siendo 1. Entonces me voy a anotar en esta parte negativo 1. Continuamos, tenemos b al cubo, entonces b vale 3 elevado al cubo, sería equivalente a 3 por 3 por 3, es decir, 27.
A a la 0, fíjense, acá no necesito hacer nada, es aplicación de la primera propiedad. Independientemente de lo que tenga en la base, según esta propiedad, el resultado es 1. Al final tengo a cuadrado más b cuadrado. Fíjense que a cuadrado y b cuadrado ya hemos determinado, entonces directamente vamos a hacer la suma 1 más 9. Por lo tanto, anotamos directamente 10 en esta parte. Vámonos a la segunda fila. En la segunda fila, entonces, podemos hacer en esta parte, a vale menos 2 y b vale menos 5. Entonces, en la primera celda tengo a cuadrado. Entonces, sería para mí la operación de menos 2 elevado al cuadrado. Exponente par, repito, siempre es positivo el resultado. Y 2 por 2 me estaría dando 4. Entonces, anotamos 4 acá. Siguiente, b cuadrado. Entonces tenemos que hacer negativo 5 elevado al cuadrado. Otra vez positivo, siempre va a ser positivo, repito, cuando el exponente es par. Y 5 por 5 nos sale 25. Continuamos. El siguiente tenemos a elevado al cubo. Entonces menos 2 elevado al cubo tenemos que resolver. Exponente en este caso es impar. Entonces tengo que copiar el signo de la base. Entonces copio el menos. Y calculo el valor de la potencia, que sería 2 por 2 por 2, en este caso 8. Entonces, negativo 8. B al cubo. Nos venimos aquí abajo, B vale negativo 5. Si lo elevamos nosotros al cubo, como es el exponente impar, voy a copiar el signo, 5 por 5 por 5. Ustedes lo verifican, les sale 125. A continuación, aplicación de la propiedad directa. Tengo a elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0, yo sé que es 1. Luego tengo a cuadrado más b cuadrado, en este caso sería la suma de 4 más 25, entonces anotamos directamente acá 29. ¿De acuerdo? Bien, vámonos al ejercicio número 3, al 3 romano, acá está. Nos está pidiendo también completar una tabla. Entonces, en este caso tenemos en la primera columna la potencia, en la segunda columna la base, en la tercera el exponente y finalmente el valor de la potencia. Empezamos entonces por la primera fila. Nos está dando como dato, fíjense, la base, ¿correcto? Que vale menos 2. Entonces vamos a anotar menos 2 en esta parte. Ahora el exponente no conozco. ¿Están de acuerdo? No conocemos el exponente. Entonces vamos a colocar un recuadrito porque va a entrar ahí un número natural. Pero fíjense que el resultado o el valor de la potencia nos está dando, es decir, que esto tiene que ser igual a 16. Ahora, ¿qué número tiene que ser el exponente? Entonces, fíjense que acá tendríamos que utilizar un paréntesis, obviamente. Fíjense de que el exponente está afectando al signo, entonces tiene que ser necesariamente par para que me dé más 16. Y si ustedes hacen la prueba, ese exponente justamente es positivo 4. ¿Por qué? Porque como es par, el valor de la potencia va a ser positivo. Si ustedes verifican 2 por 2 por 2, 4 veces repiten el 2, eso les va a salir 16. Entonces el exponente había sido 4 y vamos a armar la potencia, que en este caso sería negativo 2 elevado a la cuarta. Vámonos a la siguiente fila. Bueno, acá ya tenemos directamente la potencia, entonces la base anotamos, sería menos 3, el exponente sería 2 y el valor de la potencia en este caso sería 9 positivo. Tercera fila. Me está dando la base, me está dando el exponente, el valor de la potencia, entonces podemos hacer un cálculo auxiliar, fíjense. Tendría yo que multiplicar como la base 7, tengo que repetir 3 veces la base. Es decir, tengo que hacer 7 por 7 por 7. Ustedes verifican, les va a salir 343. Entonces ya anotamos. Valor de la potencia 343 y la potencia que sería 7 elevado al cubo. Vámonos a la última fila. A ver qué tenemos. Yo tengo la base que es menos 125. Ahí está. El exponente otra vez no conocemos, entonces pondremos un recuadrito. Y el resultado en este caso es 1. Entonces, si nos damos cuenta, por la primera propiedad podemos concluir nosotros de que el exponente debe ser 0, porque es el único caso donde la potencia va a tener un valor de 1. Entonces completamos, el exponente sería 0 y en este caso el valor de la potencia que sería menos 125 elevado a la 0. ¿De acuerdo? Vámonos al último ejercicio, el ejercicio 4. Completa colocando el exponente o la base, nos dice. Entonces en algunos casos, si ustedes observan, está faltando el exponente y en otros casos está faltando la base.
La base en este caso es 7, no conozco el exponente, entonces yo tengo que hacer a prueba y error para determinar el resultado correcto. Entonces empiezo multiplicando 7 por 7. Esto me va a salir 49, entonces le sigo aumentando un 7 más. Si le aumentamos un 7 más, ya nos va a salir 343. Y si ustedes aumentan un 7 más, entonces ahí recién van a obtener el valor de 2401. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces se ha repetido el 7? Pues se ha repetido 4 veces. Por lo tanto, el exponente necesariamente tiene que ser 4. Vámonos al ejercicio 12. En el ejercicio 12 también necesito el exponente. En este caso ustedes pueden verificar, van a hacer la prueba. Si multiplican en este caso menos 6 por menos 6 por menos 6, entonces el exponente tiene que ser necesariamente 3. De todas formas cumple con la regla de signos, porque cuando es impar el exponente, entonces el signo de la base lo copiamos al resultado. Y ustedes, como les dije, tendrían que hacer la verificación de 6 por 6 por 6, efectivamente sale 216. El ejercicio número 13, fíjense, tengo 2 elevado a algo que me tiene que dar 256. Entonces esto pueden verificarlo, el exponente tiene que ser 8. Ustedes lo verifican, pero repitiendo el 2 8 veces, hacen la operación y les va a salir. El ejercicio 14, fíjense, acá vamos a colocar el 14. Me está dando el exponente y necesito conocer la base, ¿de acuerdo? Como el exponente es par, entonces yo tengo 2 opciones acá para este ejercicio. La primera opción sería trabajar con una base de negativo 3. Fíjense, si tenemos negativo 3 elevado a la cuarta potencia, verifiquemos cuánto nos da. Como es par el exponente, el resultado es positivo. Y si ustedes multiplican 3 por 3 por 3 por 3, efectivamente les da 81. Y la otra opción sería trabajar con una base directamente de solamente más 3 elevado a la cuarta potencia me da 81. Entonces cualquiera de las dos bases podríamos nosotros colocar. En este caso trabajaremos con la base de 3, pero podría también trabajarse con negativo 3. Vámonos al ejercicio 15. Igual, me está pidiendo la base. Tengo el exponente, el resultado es negativo. Como el resultado es negativo, entonces eso me dice de que la base debe ser también negativo. Y en este caso ustedes van a verificar, el resultado sale 7. Haremos la prueba en esta parte. Para el ejercicio 15, fíjense, tengo menos 7 que está elevado a la tercera potencia o al cubo. Cuando es impar el exponente, copio el resultado. Y si ustedes verifican, 7 por 7 por 7, les va a salir 343. ¿Listo? Está verificado. Para el ejercicio 16, como el exponente es par, entonces también voy a tener 2 opciones. Entonces acá anotamos el ejercicio 16. Tendría la primera opción de trabajar con una base de negativo 5. El exponente es 4. Entonces fíjense, como es par, entonces el resultado es positivo. Ustedes verifican la multiplicación de las bases, en este caso da 625. Y la otra opción sería trabajar con una base positiva, que también nos da el mismo resultado. Entonces cualquiera de las dos sería válida. Acá podemos trabajar directamente con una base de 5. Bien chicos, hemos terminado esta parte de potenciación. Les agradezco por la atención.